empresas y sus trabajadores, aerolíneas, bancos y otros tuvieron dificultades en el acceso a sus sistemas operativos porque el software CrowdStrike, que trabaja con Microsoft, tuvo ahí una actualización errónea y causó entonces esta complicación, ¿no? Eso es en términos muy someros para entender exactamente qué fue lo que pasó. Yo estoy repitiendo un poco lo que se informó, pero realmente la persona que sabe respecto a eso lo tenemos al otro lado de nuestro Zoom, Andrés Peñailillo, experto en ciberseguridad, académico de nuestra universidad también. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Antonella, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias. Ahora, muchas gracias por estar, por tu disposición siempre a hablar con nosotros y ayudarnos a entender, porque si algo sentimos el viernes fue vulnerabilidad, ¿no? Se nos olvida que esto de entrar al computador, poder acceder a nuestro correo, poder hacer nuestros pagos en el banco, etcétera, etcétera, está sostenido, ¿cierto?, por sistemas operativos que se nos olvida que son vulnerables. Y quizás eso es un poco lo que nos demostró el viernes pasado. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Sí, justamente lo que tú indicas es efectivo. Muchas veces se nos olvida que somos muy dependientes de la tecnología. En el día a día vemos que los sistemas funcionan, las atenciones funcionan, el aeropuerto funciona sin problemas, ¿cierto? Pero basta una pequeña falla, un pequeño problema que sea gatillado a nivel general para que ocurran estas cosas como la que tuvimos el día viernes. Básicamente lo que ocurrió el viernes es lo que tú comentabas recién. Yo vi en varios medios de comunicación que se culpaba un poco a Microsoft Windows por la interrupción, ¿cierto?, en los servicios de muchas empresas, pero básicamente fue una actualización del software CrowdStrike. CrowdStrike es un software que es un poco más avanzado que un antivirus, es un EDR, un Endpoint Detect and Response, que básicamente asegura que el computador no tenga vulnerabilidades y asegura que el computador no sea atacado. Y hay muchas empresas que lo ocupan a nivel mundial. O sea, aquí fue la medicina peor que la enfermedad. Claro, podría decirse que el sistema que nos debía proteger, ¿cierto?, tuvo algún inconveniente con una actualización y eso provocó que Windows se fuera a pantalla azul, que básicamente fue lo que vimos el día viernes. Ahora, si eso sucede, y uno podría pensar que las mentes más brillantes del mundo están trabajando en software como CrowdStrike, y para Microsoft, que es una de las empresas computacionales pioneras, ¿cierto? No se nos olvide, y que por supuesto ensayo-error es algo que ellos trabajan muchísimo antes de que llegue a la experiencia usuario. Entonces, ¿cómo es posible que haya pasado algo como esto? Sí, eso es un tema que todavía está en investigación. Yo no me atrevería todavía a dar algún veredicto de lo que pasó. Por supuesto que hay algunas ideas de lo que podría haber pasado, pero básicamente el tema es que una de las actualizaciones que debió haberse gatillado en los equipos que utilizaban el agente de CrowdStrike contenía un archivo vacío. Y ese archivo vacío ocasionó que hubiera un kernel panic en Microsoft, en los sistemas operativos en Microsoft, y eso básicamente hizo el crash y generó la pantalla azul. Todavía está en investigación, ¿cierto? ¿Un qué cosa panic? Un kernel panic, que kernel es básicamente es básicamente cuando hay un error crítico del core o del sistema del cerebro de Windows, que es básicamente todo lo que controla el sistema operativo, las pantallas, el teclado, el mouse, la memoria, el disco duro, etcétera. Es como el cerebrito que tiene el computador, ¿cierto? Que se llama kernel, y este kernel de alguna manera entra en un problema y eso genera ese pantallazo azul que Windows muestra cada vez que hay un problema que no puede recuperar o que no se puede recuperar. Ahora, fue bastante grave, ¿no? Hubo personas que perdieron vuelos, por supuesto, esto se traslada rápidamente a la bolsa. Si hay un lugar vulnerable y que es muy sensible a los avatares, el mundo de la bolsa, ¿cierto?, de las finanzas, y por supuesto hay seguramente alguien o un grupo de personas que perdió su pega el viernes, claramente, porque estamos hablando de un colapso a nivel mundial. Superado el colapso, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes que eso deja? Vamos a bajarlo a 3 niveles, Andrés, para que como buen profe tú nos ayudes a ordenar esto. Primero, uno podría decir a nivel de industria tecnológica, ¿no? ¿Cuáles son el tipo de aprendizajes que una situación como esta, que recuerdo y tuvimos algo parecido, pero hace muchos años atrás? Entonces, claro, cada cierto tiempo esto pasa y uno dice, pero no debería pasar. Eso es como a un nivel. Segundo, a nivel empresa, ¿no? Porque nos llegaron entonces estas
informaciones de parte de los bancos, esto es lo que vamos a hacer, etcétera. Y tercero, a nivel usuario. Como esos tres grandes niveles en donde nos relacionamos con la tecnología y con estos servicios, y de nuevo se nos olvida que están constantemente actualizándose, están constantemente poniéndose al día, ¿cierto? Y creciendo, ocupando espacio, y nosotros dependiendo de ellos. Entonces, primero, ¿cómo sientes tú que la industria reflexiona y mejora respecto a esta situación? Sí, bueno, es un tema que ya hemos venido conversando, o sea, hace tiempo que siempre conversamos que los sistemas informáticos no son infalibles, y tampoco es algo que es desconocido que los sistemas son 100% seguros. No hay ningún sistema 100% seguro y hay ningún sistema 100% infalible, ¿cierto? El tema es justamente lo que tú indicas, que si hemos tenido algún incidente en el pasado, pasó hace muchos años, ¿cierto? Con el ransomware WannaCry, pasó hace un montón de tiempo también con otro tipo de incidentes que afectaron a nivel mundial. Hoy día tenemos fresco el incidente de CrowdStrike, pero ahí básicamente lo que se debe aprender en la industria es que principalmente los sistemas no son infalibles. Eso es lo primero. Lo primero, tenemos que pensar que los sistemas no son infalibles, por lo tanto, como empresas nos tenemos que preparar para enfrentar un apagón de este tipo. Debemos estar preparados para poder tener un plan de contingencia, para poder tener un plan de operación manual. Por ejemplo, yo esperaría que con este aprendizaje, ¿cierto?, las empresas puedan tener un plan de contingencia que permita salir de un problema o volver a recuperar ese problema de forma rápida. Eso a nivel de industria. A ver, perdón que te interrumpa, Andrés, pensemos, tú trabajas en ciberseguridad, lo que a mí se me ocurre, que lo que por ejemplo uno hace en radio, ¿no? Si a nosotros se nos cae un entrevistado, rápidamente nuestra superproductora levanta otro, para que los auditores y auditoras no se enteren de que quedó ese vacío, ¿no? ¿Es posible hacer eso en ciberseguridad, en tecnología, que frente, por ejemplo, a lo que tú decías, venía un archivo vacío? Pueda haber algún tipo de respuesta rápida, perdón mi poco manejo, ¿no?, en términos tecnológicos, pero puede haber una respuesta rápida y que ese archivo vacío pueda ser reemplazado por uno de emergencia o algo así. Va a depender de la envergadura del incidente. En este caso, el incidente, como le pegó casi a 8,5 millones de equipos en el mundo, es bastante complejo, y además fue muy rápido. Fue muy rápido desde que se gatilló la actualización y empezaron a aparecer pantallas azules en todo el mundo. Entonces, cuando hay un evento así de rápido y donde nadie sabe mucho cómo reaccionar, ¿cierto? Se pasan por la cabeza cosas como un ciberataque, me entró un ransomware, falló mi red interna. Entonces, los reptilianos determinar. Exacto, los extraterrestres, no sé. Claro, un poco primero está el análisis sobre la marcha de que hay un incidente, ¿cierto? De determinar qué pasó. Y luego del qué pasó, básicamente viene la etapa de recuperarse, de volver a recuperar y tratar de conseguir más o menos el estado de operación normal. Lo que tú decías recién, por ejemplo, si un entrevistado se cae, rápidamente se pone a lo mejor algún tema en la radio, ¿cierto? Se trata de ubicar a otro y se llama y se tiene un backup en el caso de que haya algún problema. Claro, que el usuario no se entere. Exacto, que el usuario no se entere y que siga fluyendo de forma más o menos natural. Tampoco puede ser algo que sea natural y que nadie se dé cuenta, pero que sea más o menos natural. Uh-huh. En ese sentido, claro, hay muchos aprendizajes que poder tener. Por ejemplo, hay algunos aeropuertos que hicieron su check-in o su reserva de forma manual, a lápiz, como antes. Uh-huh. Entonces, claro, ahí a lo mejor tener tal vez un plan que no sea tan manual, pero que no sea tan automático, pero que sea algo como para salir del paso en algún momento dado. Lo que pasa es que nosotros como industria muchas veces, ¿cierto?, pensamos de forma errónea que nunca nos va a ocurrir algo, uh-huh, que siempre todo va a estar funcionando, que todo está operando bien, que tenemos respaldo, que tenemos 3 o 4 servidores haciendo el mismo proceso, pero nunca nos ponemos en la situación de que qué pasa si falla todo. Que es una situación súper extrema, pero ya vimos que puede pasar. Puede pasar, y eso, insisto, exacto, tuvo consecuencias, y estamos hablando de esto porque efectivamente hubo consecuencias reales para empresas y para personas. Entonces, mi pregunta entonces para el siguiente nivel sería, ¿existe para las empresas tipos de respaldo en este tipo de situaciones? O sea, que exista, no sé, un sistema operativo beta, ¿no?, en caso de que la se caiga o algo así.
Sí, pero sería un poco más complejo que eso, porque por ejemplo tú tienes que pensar que dentro de un sistema operativo hay una aplicación funcionando, hay una base de datos, hay un sistema, en el caso de los aeropuertos, sigamos con el tema de los aeropuertos, no solamente el sistema operativo en sí, no es solamente Windows en sí, sino que todos los sistemas de reserva, de asignación de asientos, ¿cierto? De asignación de vuelos, de controlador de tránsito aéreo, me imagino un montón de cosas que están dentro de los sistemas operativos, entonces no es tan fácil como traer otro sistema y empezar a montar todo de nuevo. Lo que debiese pasar en el mundo ideal, ¿cierto?, es que nosotros tuviésemos un respaldo completo de toda la plataforma, cosa que probablemente no va a pasar. Pero debiésemos tener, por ejemplo, si tenemos un servidor con una aplicación funcionando, debiese haber otro servidor en backup ahí esperando en caso que el primero falle. Claro. Muchas veces las empresas no tienen estos recursos, ¿cierto?, para poder mantener esta infraestructura gigante, porque significaría duplicar todas las plataformas que tengo y dejarlas guardadas por si acaso. Claro. Entonces, ahí también es bastante complejo el escenario, pero siempre se puede hacer, sobre todo con los sistemas críticos. Ok, si este sistema es crítico, entonces voy a tener algún plan B para operar en caso que el sistema falle. Claro, lo que estoy pensando en que, por ejemplo, en términos de energía, muchos edificios tienen generadores. Nosotros acá en la radio también tenemos un generador. En caso que se caiga la luz, bueno, se echa a andar el generador, ¿no? En caso que se nos caiga el sistema acá en la radio, que tiene nuestra música, que tiene nuestras cortinas, que tiene las comerciales, ¿cierto? Se nos cae, tenemos otro computador listo para echar a andar en caso de... Esa es un poco la pregunta, ¿no? Y cuáles son los costos de hacer eso, y si esos costos son más altos que quedar en blanco. Exacto. Exactamente, y esa es una pregunta súper interesante la que tú estás planteando, porque muchas veces las empresas dicen mis sistemas no son críticos o esta aplicación tampoco es tan importante, entonces para mí es más caro tener un servidor de respaldo y de backup por si acaso que no tener nada y que tener que dar la cara y decir ok, el sistema está abajo por 1 hora, 2 horas, ¿cierto? Pero eso no podría pasar, por ejemplo, cuando estamos hablando de infraestructura crítica, de hospitales, por ejemplo, de transporte, este tema de los aeropuertos, ¿cierto? Entran dentro de las plataformas que son como declaradas como infraestructura crítica, electricidad, todo el sistema, por ejemplo, que podría haber sido afectado también, el sistema de semáforos, por ejemplo, de las ciudades, el sistema de gestión de aguas en las ciudades. Entonces son sistemas que de alguna manera son críticos para la operación normal de las personas. E incluso podría traer consecuencias vitales en el caso de los hospitales. Un hospital podría irse a pantalla azul completo y a lo mejor eso podría derivar también en algún problema, en algún examen, en alguna persona que sea dependiente de algún equipo que le esté dando oxígeno, por ejemplo, etcétera. Entonces hay que ver también, jugar un poquito con la criticidad. Claro, estaba pensando, Andrés, que es como lo que hacen muchas empresas, ¿no? Cuando se exponen a multas por contaminación, por ejemplo, dicen, me sale mucho más barato pagar la multa, dadas las leyes de este país, por ejemplo, que tener que cambiar todo el sistema, cambiar el proyecto para que efectivamente no aporte con contaminación en una zona, etcétera. Estamos conversando con Andrés Peñailillo, académico de posgrado de nuestra universidad y experto en ciberseguridad. Ahora, para cerrar, Andrés, vamos a la experiencia usuario, para nosotros y nosotras, ¿no? Cuando pasa algo como lo que pasó el viernes, también deberíamos preguntarnos, ok, ¿cuánto de mí quehacer crítico cotidiano depende de un sistema, ¿no? O sea, todos trabajamos yo siempre pienso, ¿qué pasa si se cae Gmail? Como que nos vamos a la vez todos, ¿no? Así como, ¿qué hacemos? Y es una empresa privada, ojo. Así es. De hecho, una vez se cayó Gmail. Se cayó un día lunes. Yo recuerdo que en ese tiempo estaba trabajando y trabajaba con correo Gmail. Y a las 8 de la mañana se cayó Gmail. Creo que fue 1 hora, un par de horas, pero... Corriendo en círculo. El colapso fue... Claro, corriendo en círculo, porque el colapso fue, no hay correo, no tengo comunicación, las reuniones obviamente no se podían hacer porque se dependía de Google Meet. De Google Meet, exactamente. No había contacto también porque el chat tampoco funcionaba. Entonces fue 1 hora donde quedamos sin comunicación prácticamente las empresas que utilizaban Gmail como medio de comunicación. Entonces, claro, de cara al cliente o de cara al usuario final es súper impactante en ese sentido, porque el usuario básicamente no conoce estos temas de que podría haber un sistema de respaldo o qué pasa si hay un sistema muy transversal que colapsa y el resto de personas que utilizan ese sistema no lo van a poder utilizar. A ese nivel está como la sensación de que yo voy al aeropuerto y hay pantallas azules por todos lados y a mí se me atrasa el vuelo, me tienen que reprogramar el vuelo, ¿cierto? Etcétera.
Sí, y también yo creo que eso expone, por un lado, cuánto estamos entregados a las empresas y cuán concentrado está el sistema, porque uno piensa, por ejemplo, si se cae Meta, se cae Facebook, Instagram, ¿cierto? Ahora WhatsApp también. WhatsApp. Y es como, ¿cuánto de nuestras vidas está puesto ahí, no? Pensando en el control que tienen finalmente un grupo de privados sobre nuestras maneras de trabajar, de habitar, de comunicarnos, de vincularnos afectivamente, incluso a través de las redes sociales y a los medios de comunicación. Es bien complicado. ¿De qué manera podemos cuidarnos de algo como eso? Tenga su correo en Chile. Claro, es súper difícil porque como personas somos súper dependientes de la tecnología también, como tú dijiste, WhatsApp, Instagram, las redes sociales, muchas veces también utilizamos sistemas que de alguna manera nos permiten eliminar un poco la vida, no sé, pedir el supermercado por la aplicación, Google Maps para llegar a algún lugar, ¿cierto? Entonces dependemos mucho de la tecnología y no nos ponemos en la situación de que la tecnología en cualquier momento puede fallar. Es súper vulnerable y en cualquier momento puede fallar. De hecho, hay varias distopías que funcionan desde ese lugar, ¿no? Como hay un momento de crisis, colapso de la tecnología y volvemos a lo análogo. Hay varias distopías que trabajan con esa idea de que esto es momentáneo. Esto que es momentáneo sin duda en la historia de la humanidad. O sea, nuestra dependencia tecnológica es muy, muy reciente y es un pestañeo en la historia de la humanidad. Y puede ser que sea pasajero. Yo quizás, Andrés, nos invitaría, me invito a mí también, yo creo que va a ser tarea, como, ¿cómo sería mi vida si no pudiera hacer esto y esto otro? ¿Qué haría, no? ¿Cuáles serían las opciones? ¿Cómo se hacía antes? Con mis alumnos de periodismo siempre lo discutimos. O sea, es como cuando uno tenía que esperar el teléfono, buscar el teléfono, llamar a cierta hora, porque si no, no iba a pensar a la persona en su casa, etcétera, etcétera. Bueno, cosas para pensar. Sí. Andrés Peñailillo, académico de posgrado de nuestra universidad y experto en ciberseguridad, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Nos dejaste más claro y más inquietos. Yo creo que así nos vamos de esta entrevista. Muchas gracias a usted, Antonella. Un abrazo. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos.